Este programa es totalmente incluyente y en él caben todas las voces. Valeria Guzmán y Karina Hernández te presentan una y mil alternativas para desarrollar tus capacidades especiales. Todas las voces. Todas las voces. Bueno, probando. Bueno, pues acá estamos hoy, un programa un poco extraño para estas horas de la mañana. Estamos hoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Estamos por acá con motivo del evento de las segundas jornadas de música y ceguera, que bueno, el año pasado tuvo su primera edición, este año la segunda. El año pasado fue en Cuernavaca, ahora es aquí en Ciudad de México. Bueno, yo soy Valeria Guzmán, estoy aquí en estos micrófonos de Radio Mujer, hoy un poco a distancia. Y bueno, pues con el gusto de saludarlos esta mañanita de sábado, un sábado muy bonito, fresco, sábado 12 de agosto de 2017. Les voy a contar un poco todo lo que hemos vivido por acá. Apenas van 2 días de jornadas de música y ceguera, todavía nos queda hoy todo el día y mañana la mitad del domingo. Y pues la verdad es que está siendo un evento muy interesante, con muchas reflexiones como se va a hacer hábito en estas jornadas de música y ceguera, y pues cada vez con más miras a hacer equipo, sobre todo las personas ciegas que estamos interesados en la música y en una educación musical más adecuada para las personas con discapacidad visual. Creo que ese es el tema central de las reflexiones, un poco esa red, esa necesidad de romper paradigmas respecto a la ceguera también, porque pues hasta la fecha ha habido muchos avances, ciertamente, pero todavía falta mucho. Algo que a mí me hacía mucha mella era como que cada ponente cuando iba a iniciar su ponencia decía, bueno, vamos despacio, pero vamos, cierto, pero ojalá pudiéramos ir más rápido. Eso es un deseo más que un reproche, ¿no? Bueno, pues soy Valeria Guzmán, aquí estoy, ahí les voy contando, les voy a platicar. Bueno, el jueves iniciamos, empezó el registro a las 9 de la mañana, luego pues hubo la inauguración. La Biblioteca Vasconcelos es excelente, es una biblioteca enorme. Bueno, para quienes también amamos la lectura, pues parece un paraíso, la verdad. Además de que tiene un área de braille, que eso no es habitual en una biblioteca pública, y acá existe. Todavía no he tenido la oportunidad de conocer a fondo las áreas, porque la verdad es que las conferencias me han tenido totalmente acaparadas. No hay un momento en el que podamos tener descanso. Hay conferencias desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, bueno, hasta las 3 que termina la última de la primera mitad. Salimos a comer volando, regresamos a las 4 de la tarde, de 4 a 6, más conferencias, talleres, y después un concierto a las 6 de la tarde con excelentes talentos con discapacidad visual, pero musicazos, la verdad. Entonces, la verdad es que ya cuando terminamos los conciertos y todas las actividades de las jornadas de música y ceguera, pues ya no hay oportunidad de nada más que de salir, regresar a casa un poco exhaustos y también maravillados para reponer fuerzas y volver al día siguiente, otra vez la misma historia, desde la mañana hasta las 3 de la tarde, salir corriendo, regresar a las 4, 2 horas más, luego concierto y salir otra vez a casa para reponer fuerzas. Así que la verdad es que yo creo que hoy a ver si me puedo hacer un huequito, a ver si me puedo escapar de alguna conferencia, que lo dudo mucho porque son todas muy interesantes y hoy es día de talleres. A ver si puedo conocer más a fondo la Biblioteca Vasconcelos, porque la verdad es un lugar excelente, y no solo la biblioteca, sino también el personal y los voluntarios que atienden la biblioteca, que también están apoyando en estas jornadas de música y ceguera, porque bueno, pues la biblioteca es enorme y nosotros con discapacidad visual que no conocemos el espacio, pues nos viene de maravilla que alguien llegue y nos guíe para llegar hasta el auditorio o la sala B a las actividades, ¿no? Y también el director y el subdirector de la biblioteca son 2 personas con una gran calidad humana que han estado allí presentes en muchas de las conferencias, que dieron un discurso inaugural muy bonito, muy sentido, muy reflexivo, que se ve que se pusieron a empaparse un poco de los temas, que se ve que les gusta el arte y la cultura, y que han estado allí, por ejemplo, también para los conciertos, a la hora de la comida nos acompañan, charlamos. Son personas de verdad con una gran calidad humana, y me he quedado como maravillada pues de encontrar desde el director hasta los voluntarios de esta biblioteca un personal muy atento con sus usuarios y con las personas que realizamos eventos en este espacio. La verdad que eso también, felicidades. Y bueno, ¿qué puedo decir de los organizadores de estas jornadas de música y ceguera? Pues Lorena, Eduardo Ibarra, Itzel Santiago, Mari Carmen Graue, maravillosos,
atareadísimos siempre como organizadores, pero también con muchas cosas que decir como músicos, y bueno, 3 de ellos que tienen discapacidad visual, Mari Carmen, Itzel y Eduardo, pues también con mucho que aportar y mucho que proponer en materia de la educación musical para las personas con discapacidad visual y en general pues para cómo se nos trata y se nos aborda, ¿no?, a quienes tenemos esta discapacidad. La verdad estoy alucinada, fue muy bonito, hasta ahorita va todo muy interesante, les digo, muchas reflexiones. A mí me tocó exponer el jueves sobre el concurso de Voz en Vuelo y hubo pues muchas ponencias muy buenas. Por ejemplo, bueno, Itzel Santiago hablando de educación musical para personas con discapacidad visual a nivel superior. Estuvo también Pablo Mondragón, que también había estado a las jornadas anteriores, hablando de muchas cosas, en especial de métodos no convencionales para impartir música no solo a las personas con discapacidad visual, sino a las personas en general, y cómo romper esos mitos de solemnidad de la música, y que, bueno, él plantea que hay muchos tipos de música, que hay muchas músicas distintas, todas son música, y que hay muchas formas de llegar a ella, no solo los métodos convencionales, y que puede haber métodos muy poco solemnes, pero muy efectivos, que él ha creado muchas dinámicas y métodos para impartir música tanto a niños como a personas de cualquier estrato social, de cualquier, no sé, personalidad, y que han sido métodos muy efectivos, y nos contaba anécdotas muy bonitas. Ya me detendré en algún momento en otro bloque para contarles un poquito más a detalle la ponencia de Pablo Mondragón, pero no solo estuvo Pablo Mondragón, también estuvo por allí un concierto hermoso, cello, piano y guitarra, Itzel Santiago en el piano, Eduardo Ibarra piano y también en algunas piezas en guitarra, y por supuesto Mari Carmen Graue en el cello. Los 3 músicos excelentes, muy bien preparados académicamente, con una técnica muy buena para ejecutar su instrumento, y los 3 con discapacidad visual, pero que han llevado pues esta disciplina artística a la excelencia, me parece. Y bastaría escucharlos. Yo creo que próximas semanas les mostraré algunas grabaciones de los conciertos y ya les estaré contando, pero yo creo que ahora sería prudente irnos a corte. Juan Ruiz, que está allá en los controles, yo creo que sí nos vamos a corte para que puedan disfrutar también de una pausa, descansen un poco de mi voz, y regresamos después de este corte a todas las voces para seguirles contando desde acá, desde la Ciudad de México, sobre las jornadas de música y ceguera en su segunda edición. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. Todas las voces. Ay. Hola, ya. Ando aquí haciendo un poco de desastre. Bueno, seguimos aquí en Todas las Voces. Te estaba contando sobre las jornadas de música y ceguera realizadas aquí en Ciudad de México en la Biblioteca José Vasconcelos. Ay, no, estas horas de la mañana en otra ciudad se vuelven complicadas. ¿Es esto, amigos? No, les estamos contando de las jornadas de música y ceguera. Les decía que era un evento excelente, que había habido un concierto maravilloso. Cada final de jornada hay un concierto con los artistas con discapacidad visual, los músicos muy bien preparados que están acudiendo a este evento. Les decía que el jueves tuvimos un concierto de Itzel Santiago al piano, Eduardo Ibarra también al piano y algunas piezas en guitarra, y estuvo también Mari Carmen Graue en el cello. Excelente chelista, la verdad es que yo estaba fascinada, de verdad. Fue como, creo que sobre todo el primer día estuve en un estado como muy conmovida todo el día, como muy emocionada por muchas razones, por encontrar tanto talento, por encontrar a gente que ya no quiere que las cosas sigan siendo igual y que tiene todo el empuje para tratar de cambiarlo, a personas con y sin discapacidad interesadas en hacer equipo para que esto suceda, a excelentes músicos con y sin discapacidad tratando de trabajar para un mismo objetivo. Entonces era muy emocionante, y bueno, cerrar con un concierto encima era como que, qué bonito, no se puede pedir más. Además, tomando café mientras escuchábamos cosas interesantes, pues definitivamente no se podía pedir nada más. El día de ayer hubo otro concierto de cierre, también hermoso, la verdad,
Alan Pingarrón, Fernando Apan y otros 2 pianistas también con discapacidad visual, que ahora se me escapan los nombres, pero bueno, ya en próximas semanas les estaré compartiendo así con detalles, todo. Pero bueno, fue un evento precioso. Alan Pingarrón, que ya hemos tenido de entrevista en Todas las Voces alguna vez cuando estuvo por allá en Guadalajara con motivo del concurso de Operalia, este excelente tenor con discapacidad visual, un chico muy disciplinado, con una sensibilidad impresionante y con una técnica maravillosa. Yo estaba ayer también así como que muy emocionada porque pues a veces las personas que interpretan música culta, bueno, a veces se tiene el mito que son muy solemnes, que bueno, sí, que tienen una técnica impecable, pero que a lo mejor no transmiten tanto porque están concentrados en la técnica. Pues Alan Pingarrón casi me hace llorar, la verdad. Bueno, yo soy bien llorona también, ¿verdad? Pero la verdad es que cantaba hermoso, una voz con muchos matices, con un gran volumen, con una muy bonita afinación, muy preciso, pero también muy expresivo. Yo estaba de verdad fascinada. Luego ya les podré enseñar algunas grabaciones. Ahora, bueno, por las condiciones en las que estoy transmitiendo, pues no podrá ser, pero pronto ahí les estaré dando probaditas en programas subsecuentes. Entonces, bueno, eso en cuanto a los conciertos y las conferencias, pues ya les decía yo, lo de Pablo Mondragón fue muy interesante, nos contaba diferentes anécdotas, con ejercicios muy simples que parecen producto también de la misma cotidianeidad, hacía y hace que los niños, o que incluso amas de casa, madres de familia, puedan ser capaces de componer una canción en conjunto, ¿no? Cosas que parecen difíciles o imposibles, pero que Pablo Mondragón, con sus diferentes técnicas, poco convencionales pero muy efectivas, lo logra. También estuvo Fernando Apan, que además de ser un excelente pianista, que yo había escuchado solamente el disco que tiene con Carlos Alberto Velázquez, también otro tenor con discapacidad visual, este chico originario de Chihuahua. Tienen un disco en conjunto, Fernando Apan al piano, Carlos Alberto en la voz, con canciones mexicanas en ópera, pero yo había escuchado este disco y la ejecución de Fernando Apan me parecía muy buena, pero no me había deslumbrado, si soy muy honesta. Pero escucharlo en vivo, Dios mío, de verdad, es que cómo les explico, cuando escuchen que va a estar Fernando Apan en algún concierto, en alguna parte del país o del mundo, porque este chico de repente suele salir, vayan, de verdad, es que tocó unas piezas muy complejas de diferentes tiempos de la música culta, con un grado de dificultad que para mi gusto era muy alto, y de verdad, impresionante. La ejecución impecable, apasionada, tenía todo también. Ese grado de técnica que es importante para la música culta, pero también tenía ese grado de expresividad, esa pasión por lo que estaba haciendo, que dije yo, wow, definitivamente ya me volví su fan también. Digo, estaba yo muy consciente de su talento, cierto, pero ahora, además, así como espectadora simple que soy, me encantó. Entonces, bueno, pues esa es como la parte de los conciertos que van hasta ahora. También los otros chicos, unas ejecuciones impecables, también con mucha pasión, también con un grado de dificultad impresionante, importante, el de las piezas que tocaron ayer. Ya luego les cuento un poquito más sobre estos otros 2 chicos que también están aquí en la Ciudad de México. Hubo otras conferencias, les decía, Fernando Apan estuvo no solo en el concierto de cierre de las jornadas de ayer, sino también al inicio de las jornadas a las 10 de la mañana en un tema que es muy importante para las personas con discapacidad visual, que se preparan en la música de manera académica, que quieren aprender solfeo, que quieren leer partituras, que se enfrentan a una gran dificultad, que no solo es una dificultad que enfrenta México, pero que sí, en México se puede enfatizar mucho ese grado de dificultad para conseguir partituras en braille o partituras accesibles para personas con discapacidad visual. Pues Fernando Apan nos habló de la tecnología, un programa que él maneja y del que él imparte cursos para poder imprimir partituras en braille, y que hace cosas muy interesantes porque de pronto puede imprimir las partituras en braille y también en tinta y poder mantener en comunicación y en criterios unificados a músicos con y sin discapacidad visual. No sé, formar un cuarteto con músicos sin discapacidad y con discapacidad y tener los dos acceso a la partitura y poderse comunicar de manera fluida, pues es algo a lo que muchos músicos aspiran, pero que no todos los músicos en México, los músicos con discapacidad visual, tienen. Y es una pena. Y bueno, se reflexionaba después de que Fernando Apan nos hizo esta exposición sobre este programa y nos mostró más o menos cómo funciona, pues también se discutieron algunas cosas y se reflexionó sobre todas las carencias que hay
en educación, no solo en educación musical, es una pena en educación para personas con discapacidad visual. Por ejemplo, Eduardo Ibarra, que es parte de la organización y que es músico también, y que tiene discapacidad visual, y que ha estudiado en Boston, comentaba sobre lo triste que era también esas lagunas en la educación de las personas ciegas, que llegan a estudiar música, pero que todavía traen muchas lagunas previas de su educación, del sistema braille, de la tecnología, que son dos cosas básicas para poderte más o menos estar a la par de los estudiantes convencionales. Y no hablo de música, hablo de educación en general, de primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura. Llegan con muchas lagunas todavía. Y Eduardo Ibarra también reflexionaba mucho, ponía como el dedo en la llaga de si es bueno que existan los CAMS o si nos ha perjudicado a todos, no solo a las personas con discapacidad visual. Estos centros de atención múltiple que albergan a personas con diferentes discapacidades, todos juntos, que parece como una cosa muy bonita de inclusión, pero que en el sentido práctico y en la cuestión de la metodología de educación que cada quien precisa, pues no se vuelve tan práctico e incluso creo que se vuelve un poco en contra de la preparación. Entonces, pues hacemos muchas reflexiones en torno a esto de los CAMS, que sí nos ha afectado, pero que, bueno, no solo es responsabilidad del sistema educativo mexicano, el nivel de educación que tengamos las personas con discapacidad visual, también, pues es que es como en todo lo que nos aqueja o nos acontece a quienes tenemos una discapacidad, es una cuestión de corresponsabilidad. Por un lado están las instancias, ¿no?, gubernamentales, las instancias públicas, la educación, el mismo Senado, el gobierno, las instancias de cultura, o sea, hablando como en un desarrollo integral de la persona con discapacidad visual, están todas esas instancias que tendrían que responder por nosotros. Pero también estamos nosotros, quienes formamos parte del colectivo con discapacidad, que tenemos también que mantenernos allí presentes y decir lo que sí y lo que no, y hablar, y hacer uso de los espacios, y entrar a educarnos y tratar de hacernos presentes en los diferentes ámbitos, en el laboral, aunque nos cierren las puertas, pues seguir tocando y desarrollándonos y preparándonos, esa es la parte que nos toca. A las familias de las personas con discapacidad, que también tienen que renunciar a la sobreprotección por más tentación que les dé, por más miedo que les dé, que sus hijos salgan, se desarrollen, se enfrenten al mundo sin ustedes, papás, también hay que atreverse y hay que soltar a nuestros hijos y hay que ayudarlos a que se preparen, ayudarlos a que sean autónomos y cuidarnos también de no caer en la autoexigencia, pero también de no caer en la sobreprotección. Y esa es la parte que le toca a la familia, ser un respaldo, ser un pilar, acompañar a los hijos con discapacidad, ayudarlos en sus locuras, en su desarrollo, pero también saberlos soltar en el momento necesario, en el momento adecuado. Y bueno, la sociedad en general, pues no cerrar las puertas, cuestionarse los prejuicios que tienen, ver si están incurriendo en actos discriminatorios a la hora de que conviven en cualquier ámbito con una persona con discapacidad. Eso le toca a la sociedad, entonces es una labor, como lo hemos reflexionado ya en muchos programas, de corresponsabilidad, pero que tiene que ir moviéndose, que tiene que ir cambiando, que no porque sea de corresponsabilidad alguien deje de hacer su parte, pensando en que les toca a los otros, nos toca a todos, cada cual desde su trinchera, cada cual desde lo que le toca hacer, pero hacerlo, sí hacerlo. Cada quien a su estilo, cada quien dentro de sus posibilidades, porque también la cuestión económica parece que no, pero también parece que no, pero es total también, es definitoria en cuánto nos podemos desarrollar. Ciertamente muchas personas que tenemos dificultades económicas, de todas formas hemos salido adelante, pero dificulta más esa salida adelante cuando lo económico no está resuelto. ¿Y cuántas personas con discapacidad realmente tienen un trabajo decoroso y bien remunerado? ¿Cuántas? Pocas para todas las que somos, un porcentaje alto de la población mexicana y pocos realmente estamos trabajando en un trabajo digno. Entonces, bueno, pues ahí ¿qué se hace? ¿Cuántas familias de personas con discapacidad también tienen ese factor pobreza? Hay que pensar mucho. Vamos a una pausa, regresamos a todas las voces. Seguimos. En la vida, céntrate en usar las habilidades que tienes. Regresamos a tu programa Todas las Voces, en el 1040, Radio Mujer.
Falta un poco todavía, pero seguimos aquí en Todas las Voces. No te desconectes, estamos acá desde la Ciudad de México. Si escuchas el sonido un poquito extraño es debido a ello. Estamos por aquí porque estamos en las jornadas de música y ceguera en su segunda edición. Le estaba contando un poco como todo lo que ha sido, por lo menos en estos 2 días. Todavía nos queda el día de hoy y el día de mañana. Y la verdad es que está siendo un evento muy interesante. Está muy bonito porque también en el público asistente pues están incluso usuarios de la biblioteca, personas normovisuales, personas sin discapacidad que van y se acercan y escuchan también las conferencias y también entran a los conciertos, pero también hay niños con discapacidad visual, sus padres. Eso ha sido muy bonito. Me he encontrado niñas pequeñitas, una pequeña de 8 años que canta hermoso, Samantha se llama. Luego a ver si les puedo enseñar también, a ver si puedo hacerle una pequeña entrevista. Está yendo ella acompañada de sus papás y se ve que a la nena le encanta la música. Es una niña ciega y los papás están muy interesados en que su hija mejore. Entonces eso habla de unos papás que están buscando alternativas para su nena, unos papás muy comprometidos y una niña muy inteligente y muy llena de vida, con mucha curiosidad. Y la verdad ha sido súper bonito encontrarme la otra nena que también tiene discapacidad visual, que cada que llega a la sesión de preguntas también es de las primeras en levantar la mano y preguntarle sobre todo a los ponentes constantemente, oye, ¿y tú me podrías dar clases? Porque se entusiasma tanto de lo que exponen y de las ejecuciones en sus instrumentos que dice, bueno, eso es lo que quiero, ¿no? Y es bonito porque también se da como este fenómeno me da gusto que vayan las familias porque se da este fenómeno de que a veces los papás cuando tienen un hijo con discapacidad, de la que sea, no saben qué hacer. Pues están como en ese duelo a veces de esperar al hijo perfecto y de pronto tener que renunciar a esas expectativas y tener otro hijo que no es el hijo perfecto según las expectativas como convencionales, pero que es el hijo perfecto porque es una persona con un montón de capacidades y habilidades y que puede desarrollarse un montón, pero que tienen que como reformular, ¿no? Como rediseñar esas expectativas en base a lo que sucede y que a veces no saben por dónde ir, ¿no? Que no hay mucha información, que desafortunadamente tampoco hay muchos programas unificados en nuestro país para la rehabilitación, que no me gusta esa palabra, pero bueno, por decirlo de alguna forma, la rehabilitación de una persona con discapacidad, es decir, que el desarrollo como de sus habilidades para que sea más funcional en los diferentes ámbitos. Entonces, papás no saben qué hacer y de repente ver como si alguien les pusiera una bolita mágica y les mostrara el futuro, el posible futuro de sus hijos, viendo a otras personas con discapacidad visual ya adultas y realizadas, es muy esperanzador para unos papás que no saben qué hacer o que van sabiendo poco a poco sobre la marcha qué hacer y que van sobre ensayo y error viendo la mejor manera de ayudar a su hijo a que se desarrolle. Entonces, ver estos casos exitosos, proactivos, líderes, que desarrollan sus actividades de una manera bastante decorosa, de excelencia diría yo, pues eso yo creo que sí debe ser muy alentador y que puede modificar mucho la visión de estos papis de los hijos con discapacidad. Y a los niños no se diga, porque eso les da como más aspiraciones. Si ya tienen sueños de llegar a algún sitio, de hacer algo, porque los niños casi siempre tenemos sueños, es raro un niño que no tenga sueños y deseos, pero encima ver lo posible en la realidad, ver que hay otras personas que han logrado cosas que a lo mejor nosotros estamos soñando de peques, también debe ser muy alentador. Entonces, bueno, pues estas jornadas de música y ceguera, pues la verdad es que dan para mucho desde muchos ángulos y es muy emocionante estar presente, la verdad. Fue muy bonito para mí ser ponente, además, esta vez, el año pasado me tocó simplemente escuchar, los conocí por accidente casi, pero qué bueno. Y bueno, ahora me toca exponer y espero también pues poder sumar fuerzas con ellos para todas las cosas que hacen falta, porque de pronto es bonito, pero también es agobiante porque ves todo lo que hace falta en materia de educación y en materia de educación musical y en materia de posibilitadores del desarrollo de una persona con discapacidad visual. También ves todo lo que se está haciendo y eso es lo alentador, lo emocionante, pero ves todo lo que falta y se te hace un mundo y dices, ¿por dónde empezar? Y tienes que elegir porque pues cada uno somos simples mortales que sabemos de muchas cosas, que podemos dar mucho, pero que tenemos solo una vida y tenemos que seleccionar en dónde podemos apoyar para hacerlo bien. Y eso me ha pasado a mí, ¿no? Escucho las conferencias y digo, ay Dios, tanto que quisiera hacer y tan poco tiempo que tengo porque solo tengo una vida, ¿no? Pero bueno,
Pues es parte de las emociones que he vivido en estas jornadas de música y ceguera en su segunda edición. Otra cosa otra conferencia que quiero destacar en esta pequeña reseña que les voy haciendo en el programa de hoy es una mujer que conocí, es de una población cercana a Toluca, una mujer que académicamente está preparada, pero bien preparada. Es toda una erudita en la música esa mujer, Ramona Peregrina, que también luego a ver si puedo hacerle una entrevista. Es que no ha habido oportunidad porque todo el tiempo estamos ahí escuchando, digo, en otras ocasiones me doy una escapadita, pero ahora ni siquiera me atrevo porque todo es tan interesante que no me atrevo de verdad. Pero bueno, me llevo como los contactos para a futuro mostrarles estas experiencias de vida y también estas experiencias de profesión que tienen mucho que aportar. Pero bueno, Ramona es una mujer de 52 años, que tiene unos pocos añitos que ha perdido la vista, que además es una mujer tan todoterreno, que toda su vida fue tan todoterreno, que ha dirigido orquestas, que ha dirigido coros, que ha hasta fabricado cosas de escenografía, que ha ayudado, ha dirigido teatro, y de pronto queda ciega. Y no es que la ceguera esté peleada con todas esas actividades, pero si no sabes cómo hacer las cosas cuando eres ciega, o sea, si recién pierdes la vista, tienes que descubrir un montón de cómo que no tienes cuando no tienes discapacidad, evidentemente. O sea, los métodos cambian. Y entonces está ya en ese proceso de asumir ese duelo que todavía está allí presente, muy frustrada porque no puede ser todo terreno que era y que es, pero que ahorita está como en pausa porque no sabe cómo volver a eso con nuevos métodos, y que se encuentra con, además, como ella se mantenía de su profesión, de la música y de todas estas cosas, ahora que queda ciega y que no sabe cómo retomarlo y hacerlo de otra manera como persona ciega, pues también se ha quedado sin dinero. Entonces, un montón de problemas, ¿no? El económico, ahora en qué va a trabajar, en lo que se rehabilita, ahora va a buscar programas gubernamentales y no satisfacen esas necesidades, tristemente, lo digo con todo el respeto, pero también con un sentido crítico, que es un sentido que ha caracterizado este programa desde que iniciamos en 2004, y de verdad lo digo muy respetuosa, pero también lo digo como parte del colectivo con discapacidad visual. Todavía los programas gubernamentales no terminan de moverse del modelo asistencial y pasar al modelo de derechos, están en esa transición, pero ojalá se dieran un poco más de prisa, porque mucha gente, por ejemplo, quienes tienen discapacidad adquirida, bueno, todos los que tenemos discapacidad, pero quienes la tienen adquirida, pues corren más prisa porque tienen que volver a su vida activa y tienen que volver a mantenerse. Y entonces, pues para poder volver a mantenerse, tienen que reformular y rediseñar cómo hacer las cosas ahora con la discapacidad visual, que los cómo cambian. No las metas pueden no cambiar, pero la forma en la que uno llega a esas metas sí cambia, porque pues este mundo es muy visual, porque hay cosas que se tienen que hacer de otra manera, igual se hacen pero de otra manera, y Ramona se está enfrentando ahorita a ese pequeño gran reto. Pues no ha encontrado la forma de volver a su vida activa, no ha podido como volver a ser autosuficiente, está un poco asustada, triste porque todo lo que le apasiona no lo puede volver a hacer de momento, podrá seguramente encontrar a los comos, algunos ya alguien los ha encontrado y se los podrá compartir, algunos otros los tendrá que inventar ella cuando se esté enfrentando a la necesidad de volver a hacer sus cosas, como nos ha pasado a muchos, que a muchas personas que hemos quedado ciegas después de un tiempo, pues tenemos que empezar a encontrar métodos para hacer las cosas y a veces nadie nos dice cómo hacer, pero encontramos métodos bastante efectivos para hacerlo y podemos irlos compartiendo y hay cosas que ya están hechas, pero hay cosas que pueden mejorar o cosas que se pueden crear. Entonces eso es lo bonito, pero también lo complejo y Ramona ahorita está en esa parte. Ella nos dio una ponencia muy sincera, de mucha desesperación, ¿no? De que se acercó a una asociación, pero pues la asociación como que explotaba mucho la imagen de la discapacidad y pues era difícil, les cobraba precios muy elevados por los talleres, entonces pues ella sin dinero de momento, sin trabajo, sin una rehabilitación como completa, pues le complicaba, entonces se volvía como un círculo vicioso, ¿no? No tenía dinero para pagarse los talleres, pero si no se pagaban los talleres no podía ser más funcional para poder trabajar y ser autosuficiente. Complicado. Y seguramente muchas personas con discapacidad adquirida se verán reflejados en esta historia, ¿no? Que si tenían una profesión, un trabajo, una forma de subsistencia antes y luego se ven en esta imposibilidad temporal de decir, ¿y ahora cómo? ¿No?
y a veces voltea uno a ver alrededor y ve que la imagen de la discapacidad todavía está en lo asistencial, todavía está en muchos casos en la lástima, en la caridad, y dice, no, yo no quiero eso, yo quiero seguir siendo funcional, valerme por mí misma, aportar, y cómo voy a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando a Ramón y qué es lo que nos comentaba en su conferencia? Y es una mujer que tiene trabajos de investigación que no ha podido publicar porque le ha frenado el que no puede escribir ella misma, que todavía no aprende a hacer uso de la tecnología adaptada, pero en eso está. Pero bueno, siempre hay maneras, caminos alternos que ella seguramente va a encontrar, pero bueno, pues fue una de las ponencias que más me llamó la atención, que más me tocó, que más me puso a pensar en todo lo que hace falta y en todo lo necesario que es hacer equipo para poder mejorar las cosas, definitivamente. En fin, vámonos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en Todas las Voces hablando de estas segundas jornadas de música y ceguera acá desde la Ciudad de México. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. Regresamos a esto que es Todas las Voces. Continuamos aquí desde la Ciudad de México. Ya estamos en el último bloque, se me ha pasado rapidísimo. Hay mucho que decir, todavía tengo mucho que contarles. Bueno, dense una idea. Si las conferencias son desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde con solo 1 hora de comer y cada conferencia tiene una duración de media hora, ustedes imagínense todas las cosas que hemos escuchado jueves y viernes ya. Y hoy todavía toca también de 10 a 7 de la noche con todo el concierto. Entonces, pues imagínense todo lo que hemos escuchado. Ay, no, ni les cuento, de verdad es que es mucho lo que tengo por contarles. Hubo también una función de cine accesible, de eso ya abundaré más porque espero poder entrevistar a este cineasta español, que es el primer caso que yo conozco y me parece maravilloso, de verdad fue muy bonito conocerlo, aparte por la forma que tiene de presentar su cortometraje. Un chico español que hace un cortometraje, pero que ya desde el diseño también planea él mismo la audiodescripción. Un cortometraje de ficción que se llama X-Mile, que Dios mío, me puso muy triste, pero porque, claro, ese era el propósito, era una reflexión sobre lo humano versus lo virtual y un montón de cosas como, bueno, ¿para qué les cuento? Si algún día escuchan hablar de este cortometraje, pues lo pueden, pues entonces pueden acudir a verlo, porque de verdad está súper bueno, súper bueno este corto. Y también, bueno, si un día les toca verlo con el director, pues mejor, porque tiene una forma preciosa de presentarlo y de reflexionar en torno a cómo hacer audiodescripción en temas de ciencia ficción, que es lo más complejo del mundo, la verdad. Pero bueno, de eso ya les contaré, pero eso también fue parte de las ponencias que escuchamos el día de ayer. Pues muchas reflexiones que hacer, la verdad es que no. También estuvo Jorge Lanzagorta de Cine para Imaginar, porque ahora estas jornadas de música y ceguera cada año invitarán a una disciplina artística, ¿no? Entonces este año invitaron el cine, el año pasado hablaron un poco de fotografía, el próximo año pues ya tendrán otros planes, ya les iremos contando también. Entonces pues también estuvo por ahí Jorge Lanzagorta de Cine para Imaginar, hoy también van a estar, va a haber una mesa específicamente sobre cine accesible, donde va a estar también Carolina Cetina, que es quien tiene que ver con esta aplicación, creo que también tiene que ver con... se me fue el nombre de la aplicación, perdónenme de verdad, pero bueno, es una aplicación que hace el cine accesible, que nos puede dar acceso a audiodescripción, y así que va a estar interesante. Estará Cine para Imaginar, creo que también está Miguel, este director que les comento de X-Mile, este cortometraje que tiene ya la audiodescripción integrada, y que no solo es audiodescripción, sino que también se vuelve como un elemento artístico, por lo que estuve escuchando ayer y lo que nos explicaba, una labor difícil, pero bueno, pues que la logró, y que seguramente cuando haga otros cortometrajes pues la irá perfeccionando, porque todo es perfectible siempre, pero no dejo de reconocer pues la sensatez de que haya tomado la iniciativa de hacer esto, y la maravilla y la pasión con la que lo hace también. Bueno, pues eso ha habido. Ha habido también otras conferencias. Les digo, ayer hubo también una mesa sobre reflexiones respecto a eso, a la educación musical de personas con discapacidad visual, a todo lo que hace falta. Estuvo esto también de la tecnología aplicada a la educación. Estuvo Alejandro Iris, que nosotros ya hemos entrevistado alguna vez. ¿Recuerdan este chico, este músico de Mérida, que acompañado de su novia había generado un método para leer música,
que era como un canal de comunicación también entre las personas normovisuales, entre los músicos normovisuales y las personas con discapacidad visual que se dedican a la música, una forma de leer el pentagrama en la que tanto gente que ve como gente que no ve podía entender de la misma manera, casi con el mismo documento, por lo que entendí. Bueno, hoy tendremos un taller con él, ayer tuvimos una breve ponencia en la que nos explicaba pues cuestiones generales de este método IRIS, que sigue perfeccionándose, que tiene ya unos años de que se generó y que cada año se va puliendo y que continúa puliéndose. Pues ayer estuvieron también ellos, así que es que muchas cosas, ¿no? Era muy bonito porque había entre el público asistente me comentaba un señor Cruz Mejía de Radio Educación, que es también locutor con discapacidad visual. O sea, es que es demasiado, podrían filtrar un poco. Yo pensaba, no, sí, en realidad es muy interesante que estas jornadas de música y ceguera ofrezcan como toda la gama que hay de posibilidades para llegar a la música. Todas las formas que podemos tener las personas con discapacidad de tener acceso a algo que a muchos nos apasiona, que es la música, tocar algún instrumento, poder cantar, poder hacerlo bien, con excelencia, poder estar entre todos los demás músicos, no importa si son músicos convencionales o tienen alguna discapacidad. Entonces, ver una ponencia como la de Pablo, que es como tan desenfadada, tan poco convencional, tan propositiva, tan innovadora, tan interesante y a la vez tan cotidiana y muy efectiva, pues dices, wow. Y luego ver a Eduardo Ibarra, que es un músico, toca jazz y toca un montón de instrumentos y se preparó en Boston y bueno, tiene un currículum bastante amplio, un excelente músico con discapacidad visual y profesor de música, y bueno, que él tiene un rigor muy interesante, pues es otra forma también. O ver a Fernando Apan, que además habla de la tecnología en favor de la preparación de la música para las personas con discapacidad visual, o luego ves a esta otra propuesta que no es musicografía braille, sino que es otro método en el que también acerca los músicos con y sin discapacidad en una misma forma de ver la música. Muy bonito, la verdad es que entonces uno dice, qué emoción, porque no hay un solo camino, hay muchos, que era una reflexión que a nosotros hemos hecho algunas veces y que también hacía Eduardo Ibarra en algunas de las ponencias, que era, las personas con discapacidad visual no tenemos por qué privarnos de las cosas que queremos hacer, no tenemos por qué no ser músicos, y no tenemos por qué no ser músicos con preparación académica. Podemos serlo como nosotros queramos, pero podemos serlo, pero a lo mejor la forma en la que llegaremos a esa meta será distinta a las convencionales, ¿no? Y en una actitud muy crítica, pero que me gustó mucho, también planteaba Eduardo que bueno, que no tenemos por qué hacer las cosas a fuerza como la hacen las personas que ven cuando estudian música. Muchas veces las personas con discapacidad visual, en este caso, caemos como en esto de, tenemos que hacerlo todo como lo hacen todos. Sí, no, hagámoslo como nosotros lo necesitamos, como nos resulta efectivo para llegar a esas mismas metas que todos tienen, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba yo en bachillerato que yo, bueno, como tenía la vista hasta los 14 años, pues sabía escribir, obviamente, ¿no? En tinta, o sea, en letrita normal, como la mayoría de la gente que nos escucha escribe. Y cuando entré al bachillerato ya escribía braille porque ya estaba ciega. Y la maestra de sociología de segundo grado me quería obligar a escribir los apuntes en tinta, y yo pensaba, los apuntes son para que yo los lea y yo pueda estudiar, pero si yo los escribo en tinta, sí los puedo escribir porque sé hacerlo y me puedo concentrar y hacerme algún truco para que no salga tan mal, pero no los voy a poder leer, ¿para qué me van a servir? Entonces era una discusión larga, y creo que como este ejemplo hay muchos, y en la gente que estudia música mucho más, ¿no? Recordemos un caso que yo menciono mucho porque me sigue pesando, el caso, por ejemplo, de Manuel Padilla, que ahora es licenciado en piano, pero que alguna vez cuando iba a hacer trámites, después de haber hecho los 4 de profesional medio y querer ingresar a la licenciatura, en el curso propedéutico previo a la admisión en la licenciatura de música, no lo dejan entrar porque no pudo leer solfeo a primera vista, cuando el chico es baja visión, y es muy complicado en términos prácticos que una persona con baja visión que tiene que ampliar las partituras haga un examen muy efectivo de solfeo a primera vista, hazme el favor. Entonces, claro, Eduardo Ibarra reflexionaba sobre eso y decía, no tenemos por qué obligarnos a hacer todo como lo hacen los que ven. Tenemos, esto lo completo yo, esto no lo dijo Eduardo, esto lo digo yo, creo que lo que tenemos es la obligación de seguir nuestros sueños, de utilizar el método que mejor nos favorezca para llegar a esos sueños y poder alzar la voz
de manera serena, pero firme, de decir lo que sí necesitamos y lo que no, y lo que podemos hacer y lo que queremos hacer de otra forma, pero que vamos a hacer también con esa misma excelencia. Entonces, bueno, pues esas son mis reflexiones de estas jornadas de música y ceguera. Todavía nos quedan 2 días, ya les contaré cuando vuelva a Guadalajara todo lo demás, porque de verdad a mí me ha llenado mucho, o sea, tengo muchas anécdotas personales y muchas reflexiones y muchos conocimientos que compartirles, y seguramente también entrevistas que iré haciendo en estos días, espero, para también mostrarles un poco de la gente que ha estado como ponente, que todos son excelentes, tenaces, muy bien preparados, muy comprometidos con su profesión y con sus sueños, y también con la comunidad con discapacidad visual. De verdad, felicitaciones a Lorena, esta organizadora de música y ceguera, que ya va en su segunda edición. Felicidades al personal de la Biblioteca Vasconcelos, muchas gracias por cómo nos atienden y por su calidad humana y por albergar este tipo de eventos que son muy necesarios. Hay que poner en la mesa de diálogo estas cosas para que mejoren siempre. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Ya nos vamos. Bueno, no, todavía no me voy a despedir, me quedan 2 minutitos, todavía puedo reflexionar otro poquito. Pero la verdad sí ha sido una experiencia muy bella desde charlar con el público asistente, desde ver que hay niñas y niños con discapacidad visual con mucha curiosidad y que ojalá nunca pierdan, y con muchas ganas y mucho esfuerzo por hacer lo que quieren, que hay familias de estos niños que también están interesadas en que sus hijos se superen y que lo hagan de la mejor manera, que hay muchos músicos con y sin discapacidad interesados en trabajar en equipo, que hay instancias que también están dispuestas a ayudarnos con todo este trabajo, que hay mucha gente comprometida, que hay mucha gente emocionada por la vida y fascinada por la música. Pues ha sido una experiencia bellísima para estas jornadas de música y ceguera. La verdad yo lo he disfrutado un montón. Ojalá bueno, pues quienes están acá en Ciudad de México, vayan, acérquense a la Biblioteca José Vasconcelos, que todavía nos quedan 2 días de jornadas, y quienes están en el resto del país o en el mundo, me atrevo, esténse pendientes, busquen en la página en loaudible.com o en Música y Ceguera, o la cuenta de Twitter @loaudible, infórmense para que las próximas jornadas de música y ceguera el próximo año estén presentes, que se ve que hay muchos planes y que esto va a seguir creciendo y el equipo se va a conformar cada vez más grande, así que pues eso es emocionante. Y no solo para quienes tenemos discapacidad visual, acérquense también quienes no tienen una discapacidad, se pueden encontrar con sorpresas que también les pueden favorecer para muchas cosas, no crean, creo que tenemos mucho que aportar. Ay, pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Juan Ruiz en los controles, Valeria Guzmán en la voz. Pasen un bellísimo fin de semana. Ya estaremos en Guadalajara la próxima semana contándoles más pormenores y otras cosas. Muchas gracias.